Alberto Fernández hizo declaraciones el pasado domingo en el Financial Times y ahí se describió a sí mismo como la persona más pragmática que existe. Es decir, que actúa momento a momento y agregó en esa misma entrevista que no cree en los planes económicos, sino en objetivos. Vale la pena preguntarse en qué se expresa el pragmatismo del presidente que él describe. Vayamos al caso Vicentín. Anunciaron una expropiación publicando todas las irregularidades y la evasión serial que tuvo esta empresa y a casi 2 meses de aquel anuncio no hay ni expropiación ni tampoco hay intervención. El gobierno retrocedió y lo hizo luego de desatar una derecha en defensa de la propiedad privada liderada por los empresarios más concentrados que llevó a Alberto Fernández a decir que se equivocó. Así, definirse como un pragmático implica también abrirse a presiones de todo tipo, pero las presiones a las que viene cediendo son siempre del mismo lado, porque si vamos al caso también de la renegociación con los acreedores externos, ya hay varios capítulos, todavía no terminó, pero su pragmatismo ya le permitió a los acreedores que el gobierno les ceda entre 10.000 y 15.000 millones de dólares adicionales con respecto a la oferta de abril. Para que quede claro lo que implica esto, la presión de los lobos de Wall Street le arrancó al gobierno Alberto Fernández en apenas 3 meses, casi un año de pago de IFE a 9 millones de personas. Podemos ver otro caso, el de los empresarios locales. El anunciado aporte por única vez a las grandes fortunas, que es la promesa que sigue sin llegar. Todas las semanas hay algún periodista afín al oficialismo que dice esta semana sí, esta semana llega, pero también desde el 5 de abril estamos en la misma situación y todavía sigue sin aparecer. O a los inicios de la cuarentena, ¿algunos se acuerdan que el ministro de Salud, Ginés González García, anunció en un momento la centralización del sistema público y privado de salud? Y después se volvió para atrás, ahí también operó el lobby de las clínicas privadas, Ginés se sentó con las clínicas privadas y la propuesta desapareció en menos de 2 días. Y esto es importante remarcarlo porque estamos en una situación crítica, hay casi 6.000 casos diarios de COVID, con una cuarentena que recién se está empezando a flexibilizar y todas las medidas que no se tomaron previamente seguramente empiezan a pasar más factura ahora. También nos podemos ir al caso del Congreso para ver en qué se expresa ese pragmatismo. Los empresarios locales se montaron en estas avanzadas o en estos logros que tuvieron y le arrancaron al gobierno beneficios impositivos. Con la moratoria, por ejemplo, se podría permitir que estafadores como Vicentín ingresen a esas facilidades y a otros grandes empresarios, casi como si tuviesen los mismos problemas que un monotributista. Lo vimos con la Ley de Economía de Conocimiento, que le permite mejorar la rebaja del impuesto a las ganancias con respecto a la que les había ofrecido el macrismo. Lo vimos con la Ley de APS que impulsó el gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta, que le dio un aval al fraude laboral para precarizar a las y los pibes que siguen pedaleando o llevando pedidos. Ni hablar del lobby que están haciendo en estos momentos muchos empresarios en el Senado para que ni siquiera salga una mínima regulación del teletrabajo. Hasta Juntos por el Cambio presionó al presidente para una reunión separada de los anticapitalistas del Caño y el presidente también cedió. Frente a todo esto, uno se puede preguntar, ¿no? ¿Y la CGT dónde está? Bueno, ¿dónde está? El martes, Daer, Caló, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, que viven con muchos privilegios mientras millones de trabajadores están pasando hambre, se juntaron con los grandes grupos económicos. En una reunión virtual se juntaron con Manieto del Grupo Clarín, Paolo Roca del Grupo Techín, Galperín de Mercado Libre, Luis Pagani de Arcor, Pérez Compán, entre otros, todos los que forman parte de esa lista del top 10 de los más millonarios de la Argentina. Bueno, el comunicado que salió de esta reunión es para una pieza del Museo de las Entregadas de la CGT, porque no se habla ni de salarios, no se habla de la inflación y tampoco se habla del desempleo. ¿Pero de qué sí habla ese comunicado? Habla de la necesidad de reducir la presión tributaria hacia las empresas. La CGT dijo que participó de esta reunión en calidad de representantes del gobierno porque ellos son parte del gobierno. De representar a los trabajadores no les queda ni la formalidad de decirlo.
La CGT, de la que nunca esperamos nada, aún así se esfuerza en seguir decepcionándonos. Y cuando aprietan los sectores de la derecha, también viene el peligro de las fuerzas represivas, los que piden mano dura y son fanáticos de empoderar a las fuerzas policiales, desde Bernie hasta Patricia Bullrich. El resultado que hay hasta ahora de esto son policías desatadas que desde el 20 de marzo son responsables de 63 muertes entre casos de gatillo fácil y personas detenidas. 25 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, que lidera Sergio Berni. Y Facundo Castro hace 84 días que sigue desaparecido. Y ahora lo vemos también haciendo campañas punitivas que buscan legalizar la justicia por mano propia, de un hecho que ocurrió en Quilmes, pero mientras todos los medios hablan de este hecho ocurrido en Quilmes, poniendo un relato del jubilado versus el ladrón, en el mismo distrito ocurrió algo muy grave, que es que hubo detenciones ilegales a pibes laburantes que sufrieron torturas y los hicieron comer tierra y mierda de caballo. De eso no se habla en los grandes medios. Eso lo vas a encontrar solo acá en La Izquierda Diario y no es casualidad. De todo este recorrido queda una conclusión, que cuando los grandes empresarios y la derecha aprieta, el gobierno cede. Pero de esta manera lo que intentan hacer es construir un relato que baje más las expectativas del pueblo trabajador, de que la derecha está fuerte, que no hay fuerzas para pelear otra agenda, para pelear otras demandas. Hay una justificación del inmovilismo como una profecía autocumplida para que sea el pueblo trabajador el que pague esta crisis. Pero miremos otro caso, el caso de la TAM. La movilización de los trabajadores desde abajo es la que obligó a las direcciones de sus sindicatos a tener que salir a pelear. Y sin su pelea, la empresa ya hubiera fugado sus aviones y hubiese dejado en la calle a 3.000 familias aproximadamente. No lo pudo hacer. El Ministerio de Trabajo se tomó 34 días para pronunciarse sobre el preventivo de crisis, le dio tiempo a la empresa y también midió la capacidad de lucha de los trabajadores. ¿Qué pasó? Tuvo que rechazar el preventivo de crisis y darle la razón a los trabajadores. La pelea sigue en la TAM, pero demuestra que es el camino de la lucha y de la movilización la que puede empezar a inclinar la cancha. De eso se trata, de que la clase trabajadora pelee de manera independiente, liberando su fuerza y construyendo una alianza social para su propia salida, un plan económico y social que sea para sus intereses, que no son negociables ni conciliables con el de los empresarios. Nadie puede hacerlo por nosotros, esto puede ser obra solo de los trabajadores. Para que la crisis la paguen ellos, que empiece la lucha. Los dueños de todo